El aire de la Ciudad de México en 1998 era denso, cargado con el olor a jacarandas y el humo distante del tráfico. Pero dentro de los muros de la mansión Valdés, el ambiente era de una opulencia silenciosa, casi asfixiante. Mateo, con apenas 7 años, era un punto diminuto de rebeldía en ese paisaje de mármol y caoba. No era el heredero oficial. Su madre había sido una artista fugaz en la vida de don Ricardo Valdés, el patriarca, y aunque el hombre lo había reconocido y traído a vivir a la mansión, Mateo siempre fue el secreto a voces, el hijo bastardo que flotaba entre la servidumbre y los lujos. Su mundo se resumía en el vasto jardín trasero, un laberinto de setos y fuentes donde se escondía de la mirada gélido de Elena, la segunda esposa de don Ricardo. Elena, una mujer de belleza cincelada y modales perfectos, veía a Mateo como una mancha, una prueba viviente de la infidelidad de su marido, que amenazaba la pureza de su linaje y la herencia de su propia hija, Sofía, que era 5 años mayor y trataba a Mateo con una indiferencia cruel. Don Ricardo, un hombre de negocios implacable pero de corazón blando con su hijo menor, era el único escudo de Mateo. El niño recordaba sus paseos matutinos con su padre, la mano grande y callosa de don Ricardo sosteniendo la suya, las promesas susurradas de que un día todo cambiaría, de que él, Mateo, tendría su lugar legítimo. Pero esas promesas se sentían frágiles, como el cristal de la cristalería de la sala, siempre a punto de romperse bajo la presión de Elena. La mansión era un personaje en sí misma, con sus techos altos que amplificaban cada suspiro y sus pasillos oscuros que se tragaban la luz. Mateo pasaba horas en el estudio de su padre, un espacio sagrado lleno de libros con encuadernaciones de cuero y el aroma a tabaco y éxito. Allí, don Ricardo le enseñaba sobre el valor del trabajo, no de la herencia. Le decía, Mateo, la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que construyes con tus propias manos. El niño no entendía del todo, pero absorbía cada palabra como una esponja. Un día, mientras jugaba a ser un explorador en el ático polvoriento, encontró una caja de madera antigua. Dentro había una foto de su madre, sonriendo, y un documento oficial, la escritura de la casa. Don Ricardo, al verlo, le había dicho con una sonrisa triste, «Guarda esto, hijo, es un recordatorio de que esta casa, un día, será tuya. Es un símbolo de lo que yo no pude darte antes». Mateo lo guardó como un tesoro, sin comprender la gravedad de ese simple papel. La vida en la mansión era una danza constante de tensión. Los sirvientes, por miedo a Elena, apenas se atrevían a dirigirle la palabra. Solo doña Carmen, la cocinera, le daba un plato extra de arroz y frijoles y una sonrisa maternal. Elena, por su parte, se dedicaba a las obras de caridad, pero sus ojos azules se endurecían cada vez que Mateo cruzaba su camino. Una tarde, Mateo rompió accidentalmente un jarrón de porcelana china, una pieza de incalculable valor. El grito de Elena resonó por toda la casa, un sonido cortante que congeló la sangre del niño. Don Ricardo intervino, calmando la situación con su autoridad, pero la mirada de odio de Elena quedó grabada en la memoria de Mateo. Era una promesa de venganza silenciosa. El niño se dio cuenta de que su existencia era una ofensa para su madrastra, y que su única seguridad dependía de la salud de su padre. El jardín, su refugio, comenzó a sentirse como una jaula dorada. Los setos altos, que antes eran sus fortalezas, ahora parecían muros que los separaban del mundo real. Sentía el peso de ser diferente, de ser el otro, en un hogar que no era el suyo. Esa noche, acurrucado en su cama, Mateo miró la luna a través de la ventana. Prometió a las estrellas, con la inocencia y la seriedad de un niño de 7 años, que un día él sería tan fuerte como su padre, y que nadie, ni siquiera Elena, podría volver a hacerlo sentir pequeño o desindesado. Ese juramento infantil se convertiría en el motor silencioso de su vida futura. El destino, sin embargo, tenía otros planes, mucho más inmediatos y crueles, para poner a prueba la resistencia de ese pequeño corazón. La tranquilidad de la mansión estaba a punto de romperse para siempre. El aire se sentía pesado, no solo por la humedad, sino por una inminente tragedia que cernía sobre el hogar.
Don Ricardo había estado tosiendo más de lo normal, sus paseos matutinos se habían acortado y la preocupación en el rostro de doña Carmen era palpable. Mateo, sin saberlo, se aferraba a los últimos momentos de su infancia protegida. Este recuerdo, el del jardín y el sol filtrándose entre las hojas, sería el último de paz antes de que la tormenta de la pérdida y la traición lo arrasara todo. La casa, que él veía como un castillo, pronto se revelaría como una prisión y finalmente como el escenario de su exilio. El peso de ese futuro incierto comenzaba a presionar sus pequeños hombros. Era el último día de un verano que nunca terminaría bien. La enfermedad de don Ricardo fue rápida y brutal, como un rayo en un cielo despejado. Lo que comenzó como una tos persistente se convirtió en una agonía que consumió al patriarca en cuestión de semanas. La mansión, que antes resonaba con el silencio de la opulencia, ahora estaba invadida por el silencio más pesado de la muerte inminente. Mateo, ajeno a la gravedad médica, solo notaba la ausencia de su padre en el desayuno, la falta de su voz retumbando en el estudio. Elena, por su parte, adoptó un aire de mártir, vestida de negro antes de tiempo, organizando reuniones con abogados y notarios en voz baja, con una eficiencia fría que no dejaba espacio para el dolor genuino. Su hija Sofía se limitaba a imitar el comportamiento de su madre, mirando a Mateo con una mezcla de lástima y desprecio. El día en que don Ricardo falleció, el cielo se abrió en un aguacero torrencial, como si la naturaleza misma llorara la partida del hombre que había sido el único protector de Mateo. El niño se encontraba en el jardín, bajo la protección de un gran árbol de mango, cuando doña Carmen, con los ojos hinchados de lágrimas, lo encontró y lo abrazó con una fuerza desesperada. «Tu padre, mi niño, se ha ido», sollozó. Esa noche, la mansión se llenó de gente, socios de negocios, familiares distantes y la élite social que venía a presentar sus respetos y, más importante aún, a medir el nuevo equilibrio de poder. Mateo, vestido con un traje prestado que le quedaba grande, se sentía perdido en el mar de piernas adultas y susurros. Buscó a Elena, esperando encontrar algún consuelo compartido, pero ella lo evitó, manteniéndose cerca del ataúd de caoba pulida, recibiendo condolencias con una dignidad teatral. En un momento de descuido, Mateo se acercó al féretro. La imagen de su padre, inmóvil y pálido, fue un choque que superó la comprensión de sus 7 años. Tocó la mano fría de don Ricardo y sintió un vacío que nunca antes había conocido. Su escudo se había roto. Durante el velorio, el ambiente era de negocios más que de luto. Mateo escuchó fragmentos de conversaciones que no entendía. La hipoteca es considerable. El testamento será un problema. Elena tendrá que ser firme. El nombre de Mateo era mencionado con un tono de inconveniencia, como si fuera una pieza de mobiliario mal colocada. La ceremonia del entierro fue un evento ostentoso. Carros negros, flores blancas y un cementerio de lujo en las afueras. Mientras el ataúd la ascendía lentamente a la tierra, Mateo sintió un escalofrío que no tenía que ver con la lluvia. Miró a Elena, cuyo rostro, aunque cubierto por un velo negro, no mostraba ni una lágrima, solo una determinación de acero. En ese instante, el niño comprendió, con una intuición que superaba su edad, que la verdadera batalla por su lugar en el mundo estaba a punto de comenzar. El testamento se leyó 3 días después. El abogado de la familia, un hombre seco y formal, llamado licenciado Torres, reunió a Elena, Sofía y Mateo en el despacho de don Ricardo, el lugar que antes era el refugio del niño. El aire estaba cargado de expectación. Elena se sentó en el sillón de cuero de don Ricardo, asumiendo su posición de matriarca. El abogado leyó las cláusulas con voz monótona. La mayor parte de la fortuna y las empresas pasaban a Elena y Sofía. Pero luego vino la pausa. El abogado carraspeó y leyó una adición final, escrita a mano y firmada por don Ricardo apenas unas semanas antes de morir. Decía que, aunque Mateo no era su hijo legítimo, le dejaba una suma considerable para su educación y, lo más importante, una cláusula que le permitía vivir en la mansión hasta su mayoría de edad, bajo la tutela, y que el seguro de vida de don Ricardo debía cubrir la hipoteca de la casa para asegurar el futuro de todos.
La mención de la suma de dinero hizo que Elena se tensara, pero la cláusula de la tutela fue lo que encendió la chispa de su furia contenida. El rostro de Elena se transformó, pasando de la compostura a una ira apenas reprimida. El abogado, incómodo, cerró el documento. Elena se levantó, mirando a Mateo con una intensidad que lo hizo retroceder. El niño no entendía los términos legales, solo la hostilidad que emanaba de su madrastra. El escudo había caído, y ahora el niño estaba solo, a merced de la mujer que lo veía como un parásito. La noche que siguió a la lectura del testamento fue la más larga de la vida. El silencio de la casa ya no era de luto, sino de amenaza. Pasaron 3 días desde la lectura del testamento, y la máscara de falsa cortesía de Elena se desvaneció por completo. La mansión se convirtió en un campo de batalla silencioso. Elena había descubierto la cláusula del seguro de vida que don Ricardo había destinado a cubrir la hipoteca de la casa, una póliza que aseguraba la tranquilidad financiera de la familia. Sin embargo, en un acto de avaricia y resentimiento, Elena había desviado esos fondos para invertir en un negocio de arte que, según sus asesores, le daría ganancias exponenciales, ignorando la intención de su difunto marido. Para ella, el dinero destinado a la hipoteca era un capital muerto que podía utilizar para aumentar su propia fortuna, y la presencia de Mateo era un obstáculo que debía ser eliminado. Una mañana, mientras Mateo desayunaba solo en la inmensa mesa de comedor, doña Carmen le susurró que tuviera cuidado, que Elena había estado haciendo llamadas extrañas y que sus ojos brillaban con una malicia que no había visto antes. La advertencia llegó demasiado tarde. Después del desayuno, Elena convocó a Mateo a la sala principal, un espacio que el niño solo conocía por las recepciones formales. Ella estaba de pie junto a la chimenea de mármol, con la espalda recta y una expresión de juez. Mateo, comenzó. Su voz era baja, pero cada sílaba estaba cargada de veneno. Tu padre era un hombre sentimental, un error que cometió al final de su vida. Pero yo no soy sentimental. Elena le mostró un documento oficial, no el testamento, sino una orden de desalojo firmada por un juez. Había utilizado una laguna legal, argumentando que la condición de tutela era inviable debido al ambiente hostil que la presencia del niño creaba para su hija Sofía, una mentira descarada que había sido respaldada por un médico amigo que certificó el estrés psicológico de Sofía. El argumento era simple, la casa era de ella y de su hija por herencia, y aunque don Ricardo había dejado dinero para la educación de Mateo, no había estipulado que él, como hijo bastardo, tuviera derechos inalienables sobre la propiedad física. El niño, confundido, miró el papel sin entender. «¿Qué es eso, Elena?», preguntó con voz temblorosa. «Es el fin de tu juego, parásito», siseó ella, arrojando el papel al suelo. «Esta es mi casa, siempre lo fue. Y tú, Mateo, eres un error que mi marido cometió, un error que voy a corregir». Elena le recordó la cláusula del testamento que le permitía vivir allí bajo su tutela. «Pero yo no te quiero tutelar, Mateo, no quiero tu sombra en mi vida. El dinero para tu educación te será enviado a un orfanato de buena reputación. Allí aprenderás lo que es la disciplina y el valor de no tener nada». El shock fue físico. Orfanato. La palabra resonó en la gran sala. Mateo sintió un nudo en el estómago. Intentó argumentar, recordar las promesas de su padre, pero Elena no le dio oportunidad. Llamó a 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos, que aparecieron inmediatamente. «Empaquen sus cosas, tiene 10 minutos para salir de mi propiedad». Mateo corrió a su habitación, una pequeña alcoba en el ala de servicio, el único lugar donde se sentía seguro. Los guardias lo siguieron, supervisando con indiferencia. Él solo tomó la caja de madera que contenía la foto de su madre y la escritura antigua que su padre le había dado. Era todo lo que le quedaba de su vida. Al salir, Elena lo esperaba en el umbral de la puerta principal. El sol de la mañana brillaba sobre su rostro, haciendo que sus ojos azules parecieran de hielo. «No vuelvas nunca, Mateo. Si lo haces, te arrepentirás. Esta casa es mía, y tú, Mateo, eres un error que mi marido cometió. Un error que voy a corregir».
Elena le recordó la cláusula del testamento que le permitía vivir allí bajo su tutela. Pero yo no te quiero tutelar, Mateo. No quiero tu sombra en mi vida. El dinero para tu educación te será enviado a un orfanato de buena reputación. Allí aprenderás lo que es la disciplina y el valor de no tener nada. El shock fue físico. Orfanato. La palabra resonó en la gran sala. Mateo sintió un nudo en el estómago. Intentó argumentar, recordar las promesas de su padre, pero Elena no le dio oportunidad. Llamó a 2 guardias de seguridad, hombres corpulentos, que aparecieron inmediatamente. Empaquen sus cosas, tiene 10 minutos para salir de mi propiedad. Mateo corrió a su habitación, una pequeña alcoba en el ala de servicio, el único lugar donde se sentía seguro. Los guardias lo siguieron, supervisando con indiferencia. Él solo tomó la caja de madera que contenía la foto de su madre y la escritura antigua que su padre le había dado. Era todo lo que le quedaba de su vida. Al salir, Elena lo esperaba en el umbral de la puerta principal. El sol de la mañana brillaba sobre su rostro, haciendo que sus ojos azules parecieran de hielo. No vuelvas nunca, Mateo. Si lo haces, te arrepentirás. Esta casa es mía, y tú no eres nadie. Mateo miró la mansión por última vez. Vio el jardín, el lugar de sus juegos, ahora transformado en el escenario de su humillación. El niño de 7 años, con la pequeña caja bajo el brazo, salió por la gran puerta de hierro forjado. Las puertas se cerraron detrás de él con un golpe metálico y final. Se quedó en la acera, solo, observando la imponente fachada de la casa que había sido su hogar, sintiendo el peso de la injusticia y la traición. La rabia fría y pura se instaló en su corazón infantil, reemplazando el miedo. En ese momento, Mateo no era solo un niño abandonado, era un hombre en miniatura, jurando en silencio que un día volvería, no a pedir, sino a tomar lo que le habían arrebatado. El camino hacia el orfanato era largo y solitario, pero la imagen de la mansión y el rostro cruel de Elena se convirtieron en su mapa y su combustible. La lección de don Ricardo sobre construir la propia riqueza resonó, pero ahora estaba teñida de una necesidad de venganza. Los siguientes años fueron una forja para Mateo. El orfanato era un lugar austero, pero le ofreció una estructura que su vida anterior nunca tuvo. La caja de madera con la foto de su madre y la escritura de la mansión se convirtió en su objeto más preciado, su ancla y su motor. Cada vez que sentía la tentación de rendirse, miraba el papel amarillento, no como un título de propiedad, sino como un recordatorio del juramento que hizo en la acera: volver. La labia se transformó en disciplina, el resentimiento en ambición. Mateo sobresalió en la escuela, devorando libros de economía y bienes raíces. Entendió que la verdadera venganza no se servía con gritos, sino con poder financiero. Mientras sus compañeros soñaban con juguetes, Mateo soñaba con activos, hipotecas y subastas. A los 18 salió del orfanato con una beca completa para la universidad. El dinero que don Ricardo había dejado para su educación, cuidadosamente administrado por el orfanato, se convirtió en su capital inicial. Estudió ingeniería civil y finanzas, trabajando en 3 empleos para no tocar su fondo de inversión. Su vida era una ecuación de maximización de recursos y minimización de distracciones. Se convirtió en un fantasma en el mundo de los negocios, conocido por su habilidad para adquirir propiedades en dificultades y transformarlas en éxito. Nunca buscó la fama, solo la eficiencia y el anonimato. Su nombre, Mateo Rojas, se convirtió en sinónimo de éxito discreto en el sector inmobiliario de lujo. 22 años después de su expulsión, Mateo era un hombre de 30 años, alto, atlético, con una mirada intensa que reflejaba su pasado. Vestía trajes de diseñador con la naturalidad de quien no necesita impresionar a nadie. El dolor de la infancia se había convertido en una armadura pulida. Una tarde de otoño de 2020, en su oficina minimalista con vistas a la metrópolis, Mateo recibió una notificación digital. Era un boletín de subastas de bienes raíces de alto valor en la zona de Lomas de Chapultepec.
Su corazón, que creía tener bajo control, dio un vuelco. En la lista, bajo la categoría de propiedades en ejecución hipotecaria, estaba la dirección que había memorizado desde niño, la Mansión Valdés. Elena, con su avaricia, había desviado los fondos de la hipoteca para su inversión en arte. El negocio había fracasado estrepitosamente y la deuda, con intereses compuestos, había crecido hasta hacerse insostenible. La mansión, el símbolo de su poder, estaba a punto de ser devorada por el sistema que don Ricardo había intentado proteger. Mateo se recostó en su silla de cuero. Una sonrisa lenta y fría se dibujó en su rostro. No era una sonrisa de alegría, sino de destino. El universo le estaba sirviendo la venganza en bandeja de plata. Llamó a su abogado, el licenciado Vargas, un hombre joven y eficiente. Licenciado, tengo un encargo personal. Necesito que prepare la documentación para la subasta de la Mansión Valdés. Quiero comprarla. No importa el precio. El abogado, acostumbrado a las excentricidades de su cliente, solo preguntó: ¿Con qué propósito, señor Rojas? Mateo miró la foto enmarcada de su madre que tenía en el escritorio. Es un asunto pendiente, licenciado, un pago que debe hacerse, y quiero que sea absolutamente anónimo hasta el momento de la firma. La decisión estaba tomada. No era solo la casa lo que quería, sino el acto de tomarla, de las manos de la mujer que lo había humillado. El viaje de regreso a casa no sería un regreso a la nostalgia, sino un acto de justicia poética, una demostración de que la riqueza construida con esfuerzo supera a la heredada con resentimiento. La imagen de Elena, arrogante en el umbral, se proyectó en su mente. Pronto los papeles se invertirían. Mateo se puso de pie, su silueta recortada contra el ventanal de su oficina. El niño de 7 años, arrojado a la calle, había regresado como el hombre que podía comprar y vender ese mundo, que una vez lo había rechazado. La cacería había comenzado. Mientras Mateo preparaba su jugada maestra, Elena Valdés vivía en un infierno de apariencias. La mansión Valdés, aunque majestuosa desde la calle, era un monumento a la decadencia interna. Los techos goteaban, la pintura se descascaraba, y el jardín, antes cuidado, era una jungla de maleza. Elena había vendido la mayor parte de las joyas y obras de arte para mantener el estilo de vida que creía merecer, pero el dinero se había esfumado en deudas y en el fracaso de su inversión inicial. Su hija, Sofía, se había casado con un hombre de negocios de segunda que la había abandonado al descubrir la verdadera situación financiera de la familia. Elena estaba sola, su única compañía era una anciana ama de llaves silenciosa y el fantasma de su orgullo. Ella se negaba a aceptar la realidad. Cada mañana se vestía con sus mejores trajes, aunque estuvieran pasados de moda, y se maquillaba meticulosamente para ocultar el estrés de las noches sin dormir. Mantenía la fachada social, invitando a viejas amigas a tomar el té en el salón principal, ahora iluminado solo por la luz natural para ahorrar electricidad. Las amigas susurraban sobre la mala gestión de Elena, pero ella las ignoraba con una arrogancia estudiada. El aviso de la subasta había llegado como un golpe de gracia. Había intentado desesperadamente renegociar la hipoteca, pero el banco, cansado de años de pagos incompletos y promesas vacías, había activado la cláusula de ejecución. Elena se sentía traicionada por el mundo, convencida de que su difunto marido la había dejado desprotegida, ignorando que fue su propia ambición la que la había llevado a desviar los fondos de la póliza de seguro. Una tarde, Elena estaba en la biblioteca de don Ricardo, revisando viejos documentos, buscando desesperadamente cualquier laguna legal que pudiera salvar su hogar. El polvo flotaba en el aire, y la habitación olía a moho y a tiempo. Encontró el Antiguo Testamento original, el que el abogado Torres había leído, y se detuvo en la cláusula de Mateo. Leyó la parte sobre el dinero para su educación y la posibilidad de vivir en la casa. Una punzada de remordimiento, rápida y superficial, la atravesó. Si tan solo hubiera sido menos cruel, si hubiera aceptado la presencia del niño, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero rápidamente sofocó el pensamiento. Él era un bastardo, no merecía nada, se dijo a sí misma, limpiando el polvo de su cara con un pañuelo de seda. Su orgullo era más fuerte que cualquier arrepentimiento.
Elena hizo una última llamada a un viejo contacto bancario, un hombre que le debía un favor social. Su voz, normalmente firme, temblaba ligeramente. «Necesito un préstamo puente, urgente, la subasta es en 3 días». El banquero, con voz monótona, le explicó que la garantía de la mansión ya no era suficiente, que su historial crediticio estaba arruinado. Colgó el teléfono. Elena se quedó sola en el silencio de la biblioteca, el eco de la palabra subasta resonando en su cabeza. La casa, que había sido el símbolo de su victoria sobre la amante de su marido, ahora sería la prueba de su fracaso. Se acercó a la ventana, mirando el jardín descuidado. La imagen del pequeño Mateo saliendo por las puertas hacía 22 años regresó a su mente, pero esta vez no sintió triunfo, sino un miedo helado. El niño se había ido, pero el karma, la ley de la siembra y la cosecha, había regresado para cobrar su deuda. Elena no tenía idea de la identidad del comprador potencial, pero sabía que quienquiera que fuera estaba a punto de despojarla de lo único que le quedaba, su estatus. La reina estaba a punto de ser destronada, y el trono, la mansión, se vendería al mejor postor. El reloj corría, y con cada tic-tac, la mansión se acercaba a su destino final. Mateo se sumergió en la logística de la subasta con la frialdad de un cirujano. No era solo una transacción, era la culminación de un plan de vida. Pasó las siguientes 48 horas en reuniones con su equipo legal y financiero. Su oficina se convirtió en un centro de operaciones, con mapas de la propiedad, informes de tasación y datos sobre la situación legal de la hipoteca de Elena. El licenciado Vargas, su abogado, un hombre meticuloso, estaba confundido por la intensidad de su cliente. «Señor Rojas, la propiedad está sobrevaluada emocionalmente. ¿Podríamos conseguir algo mejor por ese capital?» Mateo lo interrumpió, sus ojos fijos en el plano de la mansión. «Licenciado, no estamos buscando una inversión, estamos comprando una lección. Asegúrese de que todos los detalles sean perfectos. Quiero que el proceso sea rápido, limpio y sobre todo irrefutable». Mateo le entregó a Vargas un sobre sellado. «Esto contiene el fondo de la puja inicial y los límites de la oferta. Solo hay una regla: ganamos». Pero la preparación de Mateo no era solo financiera, era psicológica. Una noche condujo hasta la calle de la mansión Valdés. Se estacionó a una distancia prudente, observando la casa a través de la oscuridad. La mansión parecía un esqueleto, las luces apagadas, la fachada imponente pero triste. Podía ver la silueta de Elena en una de las ventanas del segundo piso, una figura solitaria y tensa. Mateo no sintió la rabia que esperaba, en cambio sintió una extraña mezcla de vacío y lástima. El niño de 7 años había odiado a Elena, el hombre de 30 la veía como una víctima de su propio orgullo. La venganza, se dio cuenta, ya no era suficiente. Necesitaba algo más profundo, algo que no solo lo liberara a él, sino que también le diera un propósito a todo su sufrimiento pasado. Al día siguiente, Mateo convocó a Vargas para una reunión final. «Licenciado, una vez que la propiedad sea nuestra, necesito que prepare 2 documentos. El primero es la escritura de compraventa, a mi nombre. El segundo», Mateo hizo una pausa, mirando el horizonte de la ciudad, «es un contrato de donación irrevocable. La propiedad pasará a nombre de Elena Valdés, con una sola condición: que no pueda venderla ni hipotecarla por el resto de su vida. Será una donación sin valor comercial, solo para residencia». Vargas lo miró con incredulidad. «Señor Rojas, ¿está seguro, después de todo este esfuerzo?» Mateo asintió. «Es una lección, licenciado. Ella me quitó mi hogar y mi seguridad. Yo le voy a quitar su orgullo, y luego le devolveré el techo. Pero se lo daré bajo mis términos. Ella vivirá en la casa que intentó destruir, sabiendo que yo la salvé, y que no tiene el poder de venderla para seguir con su juego de apariencias. La verdadera riqueza no es la propiedad, sino el control. Y yo voy a controlar su destino, dándole lo que más desea, pero vaciándolo de su valor».
Vargas, un profesional, asintió, aunque la estrategia le parecía una locura digna de una novela. Entendido, señor Rojas, la venganza más costosa y elegante que he presenciado. Mateo sonrió. No es venganza, licenciado, es redención. Para ella y para el niño que fui. El plan estaba listo. La subasta se llevaría a cabo en el salón imperial de un hotel de lujo en el centro. Mateo decidió asistir personalmente, no para hacer la puja, eso lo haría Vargas, sino para presenciar el momento de la caída de Elena y, más importante, el momento de su propia liberación. Se preparó mentalmente para el encuentro. Sabía que Elena, incluso en la ruina, sería una oponente formidable en términos de orgullo. Pero esta vez Mateo tenía el poder, y el silencio de su triunfo sería más ruidoso que cualquier grito. El día de la subasta se acercaba, y el escenario estaba montado para el drama final. El día de la subasta amaneció con un sol brillante, un contraste cruel con el ánimo sombrío de Elena. Se puso su mejor traje, un conjunto de Chanel de hace 20 años, y se colocó el collar de perlas que don Ricardo le había regalado en su primer aniversario. Era un acto de resistencia. Si iba a caer, lo haría con dignidad. La anciana ama de llaves, doña Rosa, la miró con lástima. «Señora, ¿está segura de que quiere ir? Podría enviar a un representante». Elena la fulminó con la mirada. «Voy a ir, Rosa. Voy a mirar a la cara a quien se atreva a robarme lo que es mío». En realidad, Elena iba con una esperanza diminuta y desesperada. Había conseguido que un par de viejos amigos, dos empresarios de dudosa reputación, asistieran como posibles postores, esperando que su presencia intimidara a los compradores o que, en un acto de caridad, pujaran por ella para luego transferirle la propiedad. Era un plan frágil, basado en la fe en la lealtad social, algo que Elena nunca había ofrecido a nadie. El viaje al hotel fue silencioso. Elena miraba por la ventana del taxi, viendo la ciudad que ella creía dominar, pero que ahora la observaba con indiferencia. La mansión Valdés, su prisión dorada, era el único lugar donde su identidad aún tenía sentido. Sin ella, Elena Valdés no era más que una viuda empobrecida de un hombre rico. La subasta se celebraba en el Salón Imperial, un espacio vasto y lujoso, lleno de hombres de negocios con trajes caros y mujeres con gafas de sol oscuras, que representaban a grandes fondos de inversión. Elena se sintió inmediatamente fuera de lugar. Su traje, aunque caro, gritaba pasado de moda entre el minimalismo moderno. Se sentó en la primera fila, con la espalda recta, su rostro una máscara de fría compostura. Sus dos amigos, el señor Gutiérrez y el señor Cisneros, se sentaron a su lado, susurrándole palabras de ánimo vacías. El subastador, un hombre de voz potente y movimientos precisos, comenzó con propiedades menores, calentando el ambiente. Elena sentía el martilleo de su corazón en el pecho. Sus manos, enguantadas, apretaban un pequeño bolso de mano. Intentaba leer los rostros de los postores, buscando signos de debilidad o indecisión. La tensión en la sala era palpable, una mezcla de codicia y formalidad. Finalmente, el subastador anunció la joya de la corona. A continuación, la propiedad más esperada de la tarde, la Mansión Valdés, una pieza arquitectónica histórica en Lomas de Chapultepec. Precio base, 20 millones de pesos. Un murmullo recorrió la sala. Elena se sintió expuesta, como si su vida privada estuviera siendo subastada junto con los cimientos de su casa. Las primeras pujas fueron rápidas y audaces. El precio subía en incrementos de $500,000 de pesos. Los amigos de Elena se miraron nerviosos. El señor Gutiérrez hizo una puja inicial, un gesto simbólico. Pero luego, un hombre en la parte trasera de la sala, sentado en la sombra, levantó su paleta con una calma inquietante. Su abogado, el licenciado Vargas, hacía las ofertas en su nombre. El hombre alto y elegante, con un traje gris carbón, no mostraba emoción alguna. Elena intentó ver su rostro, pero la luz del salón y la distancia lo hacían indistinguible. Solo veía su silueta, una figura de poder silencioso.
Cada vez que Elena o sus amigos intentaban una nueva puja, el hombre de la sombra respondía de inmediato, con una oferta que superaba la anterior por un margen considerable. El señor Gutiérrez y Cisneros se retiraron, susurrando excusas sobre la irracionalidad del precio. Elena se quedó sola, su rostro palideciendo bajo el maquillaje. Se dio cuenta de que este postor no estaba negociando, estaba comprando sin límites. La subasta se convirtió en un duelo entre Elena, desesperada por mantener su vida, y la figura anónima, decidida a tomarla. El subastador miró a Elena, esperando su última palabra. Ella se levantó, su voz apenas un susurro. 25.500.000. El hombre de la sombra no dudó. El licenciado Vargas levantó su paleta. 26 millones de pesos. Elena se desplomó en su asiento. Había perdido. El subastador levantó el martillo de ébano, el sonido que estaba a punto de sentenciar su destino. En ese instante, Mateo, el hombre de la sombra, se puso de pie lentamente, saliendo de las sombras de la sala, revelando su rostro. 26 millones a la 1, 26 millones a las 2. El eco de su voz resonó en el silencio cargado de la sala. Elena, con los ojos fijos en el martillo, sentía que no solo perdía una casa, sino su propia identidad. En ese momento, Mateo, que ya estaba de pie, dio un paso adelante, su presencia imponente atrayendo todas las miradas. El subastador, siguiendo el protocolo, preguntó: ¿Alguna otra oferta? Mateo no levantó su paleta, habló directamente, su voz era profunda y resonante, cortando el aire como un cuchillo. 26.500.000 pesos. El subastador asintió, su rostro impasible. 26.500.000 pesos. ¿Alguien más? Miró a Elena, cuyo rostro se había quedado sin color. Ella se llevó una mano al pecho, su respiración superficial. No por el dinero, sino por la voz. Había algo en el tono de ese hombre, una familiaridad olvidada, un eco de autoridad que le recordaba a don Ricardo. Pero el rostro, joven y cincelado, no era el de su difunto marido. 26.500.000 pesos a la 1, a las 2 y a las 3. El martillo de ébano golpeó la madera con un sonido seco y final. Vendido al postor número 47. El licenciado Vargas se acercó a Mateo con una carpeta de documentos. Los flashes de las cámaras de los reporteros que cubrían la subasta se dispararon, enfocando al misterioso comprador que había pagado una fortuna por una propiedad en dificultades. Elena, aún sentada, veía cómo el hombre se acercaba a la mesa de firmas, su silueta alta y elegante. En ese momento, la luz del techo iluminó el perfil de Mateo. Su mandíbula marcada, la forma de su nariz recta y la cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda. El corazón de Elena dio un vuelco. No podía ser, era imposible. Pero los ojos, esos ojos marrones, intensos y calculadores, eran los mismos que la miraron con miedo hace 22 años. La sangre se le heló en las venas. El niño bastardo. Mateo se acercó a la mesa de firmas, ignorando deliberadamente a Elena, que estaba a solo unos metros de él. Firmó los documentos con una calma exasperante. Cada trazo de la pluma era un golpe de gracia para Elena. Cuando terminó, se enderezó y por primera vez giró su cuerpo para enfrentarla. Su mirada era un abismo de recuerdos. Elena se levantó tambaleándose. «Tú», susurró, su voz rota por la incredulidad y el terror. «Tú no puedes ser, Mateo». Mateo sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino de triunfo frío. El mismo Elena, el parásito que echaste a la calle, el niño que no era nadie. Los pocos postores que quedaban en la sala se quedaron en silencio, presenciando el drama personal que se desarrollaba ante sus ojos. Elena, recuperando un poco de su antigua arrogancia, intentó atacarlo verbalmente. «Esto es una farsa, una venganza infantil. ¿Viniste a comprar mi casa? ¿Para qué? ¿Para demostrar que tienes dinero?» Mateo se acercó a ella, deteniéndose a solo un paso. Su altura la obligó a levantar la mirada.
No, Elena, no vine a demostrar que tengo dinero, vine a demostrarte que la riqueza que se construye con esfuerzo es más fuerte que la que se hereda con resentimiento. Tú me quitaste mi hogar y mi seguridad, yo te quité tu orgullo y tu estatus. La humillación era total. Elena, la mujer que había despreciado a Mateo, ahora estaba a su merced. El silencio de la sala amplificó el sonido de su respiración agitada. Mateo no había terminado. El verdadero acto de venganza, o mejor dicho, la lección, estaba a punto de comenzar. La tensión era insoportable, el clímax de una historia. Mateo mantuvo su mirada fija en Elena, permitiendo que el silencio se extendiera, dejando que la verdad se asentara en la mente de la mujer. El salón imperial se había convertido en un teatro, y ellos eran los únicos actores. Hace 22 años, Elena, comenzó Mateo, su voz baja y controlada, me echaste de esa casa. 7 años tenía. Me dijiste que yo era un error, un parásito. Me cerraste la puerta en la cara y me condenaste a crecer en un orfanato, solo. Y lo hiciste por avaricia. Desviaste el dinero que mi padre había dejado para cubrir la hipoteca, pensando que podías usarlo para duplicar tu fortuna. Pensaste que la riqueza era un juego de suma cero, donde para que tú ganaras yo tenía que perderlo todo. Elena intentó interrumpir, su voz un graznido. No sabes lo que dices, mi marido me dejó desprotegida. Mateo levantó una mano, silenciándola con un gesto de autoridad que la hizo retroceder. Sé exactamente lo que digo. Crecí con esa casa como mi objetivo, no por nostalgia, sino por el juramento que hice en esa acera. Prometí que un día volvería y que tomaría lo que me quitaste. Y hoy, Elena, ese día ha llegado. Acabo de comprar la mansión Valdés. Es legalmente mía. Sacó de la carpeta la escritura de compraventa, el papel que certificaba su victoria, y lo agitó ligeramente. La mirada de Elena se clavó en el documento, el símbolo de su derrota. Las lágrimas que se había negado a derramar por la muerte de su marido o por su ruina financiera brotaron de sus ojos, lágrimas de humillación pura. ¿Sientes el vacío, Elena?, preguntó Mateo, su voz ahora con un toque de amargura. ¿Sientes el miedo de no tener nada? ¿El pánico de quedarte sin techo? Ese es el miedo que me diste cuando eras solo un niño. Se hizo una pausa dramática. Mateo se dio cuenta de que su venganza ya no era satisfactoria. Ver a Elena destrozada no curaba al niño que había sido. El verdadero poder no estaba en la destrucción, sino en la capacidad de elegir un camino diferente al de su opresora. Pero la historia no termina aquí, Elena, continuó Mateo, su tono cambiando, volviéndose más solemne. Yo no soy tú, yo no destruyo vidas, yo construyo. El licenciado Vargas, que observaba la escena desde un lado, se acercó y le entregó un segundo documento, envuelto en un lazo rojo. Mateo tomó el papel y lo sostuvo en alto. Mi padre me enseñó que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que construyes. Y tú, Elena, construiste tu vida sobre la mentira y la crueldad. Yo, en cambio, voy a construir una lección sobre la redención. Elena lo miró con confusión, secándose las lágrimas con rabia. ¿De qué hablas? ¿Qué es eso? Mateo desenrolló el documento, revelando la primera página. Esto, Elena, es la escritura de donación irrevocable de la mansión Valdés. La casa es tuya. Otra vez. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Elena se quedó sin aliento. La casa es tuya, Elena, repitió Mateo, pero con una condición estricta, que está grabada en piedra en este documento. No puedes venderla, no puedes hipotecarla. Es tuya para vivir en ella, para mantenerla, para cuidar de ella, pero no puedes monetizarla, nunca más. Vivirás en el lujo que tanto anhelas, pero sabiendo que no tienes el control sobre él. El techo es tuyo, pero el poder es mío.
Mateo colocó el documento en las manos temblorosas de Elena. Esa casa es tu jaula dorada, Elena. Te la devuelvo para que recuerdes cada día la diferencia entre un hogar y una prisión. Te la devuelvo para que entiendas que el dinero que despreciaste me dio el poder de salvarte de ti misma. Y te la devuelvo para que el niño de 7 años que fui finalmente pueda estar en paz. El acto era más devastador que cualquier despojo. Mateo le había quitado el único valor real que le quedaba a la casa, su capacidad de ser vendida. La había condenado a vivir en la mansión, manteniendo las apariencias, pero sin el poder económico que la definía. Elena miró el documento, luego a Mateo. La arrogancia había desaparecido por completo, reemplazada por una mezcla de shock, humillación y por primera vez un atisbo de comprensión. El bastardo que había despreciado se había convertido en su salvador y su juez. Elena Valdés se quedó inmóvil, sosteniendo el documento de donación como si fuera un trozo de vidrio. El silencio en el salón imperial era total, solo roto por el clic ocasional de una cámara. Ella intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. El golpe no había sido la pérdida de la casa, sino la humillación de recibirla de vuelta como una limosna, como un recordatorio constante de su fracaso y de la superioridad moral y financiera del hombre que había despreciado. Mateo no esperó una respuesta, ni un agradecimiento. Su trabajo estaba hecho. Se dio la vuelta para irse, pero Elena, con un esfuerzo supremo, logró articular una pregunta, la única que importaba. ¿Por qué? ¿Por qué no te quedas con ella? ¿Por qué no me dejas en la calle como yo hice contigo? Mateo se detuvo en el umbral de la salida, su espalda hacia ella. No se giró. Porque mi padre me enseñó algo que tú nunca entendiste, Elena. Él me dio el dinero para mi educación, pero me diste la motivación para usarlo. La verdadera victoria no es poseer un objeto, sino liberarse de la necesidad de poseerlo o de vengarse por él. Continuó caminando, sin mirar atrás. La casa es tuya, Elena, es tu responsabilidad, y es tu lección. El licenciado Vargas se acercó a Elena y con un tono más suave le explicó los términos legales del contrato. Señora Valdés, el señor Rojas ha cubierto la hipoteca y ha pagado todos los impuestos de transferencia. La casa está libre de deudas, es suya para vivir en ella. Pero cualquier intento de venderla resultará en la transferencia inmediata de la propiedad a una fundación de caridad designada por el señor Rojas. Es innegociable. Él le ha dado un techo, pero le ha quitado la posibilidad de convertir ese techo en dinero. Elena se desplomó de nuevo en su asiento. La ironía era cruel. Había luchado toda su vida por las apariencias, por la riqueza que se muestra, y ahora vivía en una mansión que valía millones, pero que era tan inútil para sus propósitos financieros como un castillo de arena. Estaba atrapada en su propia opulencia. Afuera, Mateo se subió a su coche. El licenciado Vargas lo alcanzó, cerrando la puerta. Señor Rojas, eso fue magistral. ¿Se siente mejor? Mateo miró por la ventana, la ciudad en movimiento. Me siento libre, licenciado. La venganza es una jaula, y hoy salí de ella. El coche se alejó, dejando atrás el hotel y el drama. Elena, en el salón imperial vacío, se quedó sola con la escritura de la casa en sus manos. Finalmente, entendió la lección. El niño que había expulsado no había regresado por la casa, sino para enseñarle que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino la falta de humanidad. La mansión Valdés ya no era un trofeo, sino un espejo. La historia de Mateo Rojas, el hijo bastardo que regresó, no era una historia de venganza, sino de redención. Él había comprado la casa para cerrar un ciclo de dolor, y al devolverla había demostrado que su éxito no lo había convertido en la persona cruel que lo había herido. La casa, para Elena, sería un recordatorio diario de su error. Para Mateo, era la prueba de que había superado su pasado. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando el polvo en la sala. Elena, por primera vez en muchos años, no se preocupó por su apariencia.
Solo miró el documento, la firma de Mateo, y el peso de su propia vida se hizo insoportable. Ella era la dueña de la casa, pero él era el dueño de la lección. El ciclo se había completado, y la justicia, en su forma más elegante, se había servido. Mateo no regresó a la mansión Valdés de inmediato. Dejó pasar una semana, el tiempo necesario para que Elena asimilara la magnitud de su derrota y la extraña naturaleza de su victoria. Él sabía que la lección no sería efectiva si se presentaba en el momento de la furia. Necesitaba que el silencio de la casa, ahora libre de la amenaza del banco, se convirtiera en un eco de su propia conciencia. Mientras tanto, Elena regresó a la mansión, que ahora se sentía más grande y más vacía que nunca. El alivio de no perder su hogar se mezclaba con la humillación de saber que su techo le había sido dado por el hombre que había despreciado. Intentó vender algunas piezas de mobiliario, pero el licenciado Vargas le había enviado una carta formal recordándole que, aunque la casa era suya para vivir, cualquier intento de vaciarla o devaluarla sería considerado una violación del contrato de donación, transfiriendo inmediatamente la propiedad a la fundación. Estaba atrapada. La mansión era un mausoleo de su antiguo poder, un recordatorio constante de que su vida dependía de la misericordia del bastardo. Una tarde, Elena estaba sentada en el jardín, el mismo lugar donde Mateo solía esconderse. El jardín seguía descuidado, pero la amenaza de la hipoteca ya no existía. Miró las malas hierbas y sintió una punzada de culpa. Recordó la última vez que vio a Mateo, un niño pequeño con una caja de madera, saliendo por las puertas. El peso de ese recuerdo era ahora más pesado que cualquier deuda. Se preguntó qué había hecho mal. Su vida entera se había centrado en la riqueza y el estatus, y ahora tenía el estatus, pero sin la libertad que el dinero otorga. Mateo, por otro lado, estaba en un aeropuerto, preparándose para un viaje de negocios a Europa. Un viaje que había pospuesto para manejar este asunto pendiente. Antes de abordar, hizo una última llamada a Vargas. «Licenciado, ¿Elena ha intentado algo?» Vargas respondió: «No, señor Rojas, está en silencio. Creo que ha entendido la lección. Sin embargo, encontré algo interesante en el registro de la propiedad, un pequeño detalle que su padre, don Ricardo, dejó». Mateo sintió curiosidad. «¿Qué cosa?» «La escritura original de la casa, la que usted tiene en la caja de madera, tiene una cláusula de fideicomiso que nunca fue activada legalmente. En resumen, don Ricardo siempre quiso que la casa fuera un hogar, no un activo. La hipoteca que ella no pagó fue una trampa que él dejó para asegurar que, si ella intentaba venderla o usarla para fines egoístas, el banco la recuperaría y la pondría en subasta, protegiendo así el verdadero valor de la propiedad como un legado emocional». Mateo sonrió. Su padre, incluso en la muerte, había sido un estratega. La avaricia de Elena había activado el mecanismo de defensa de don Ricardo, y Mateo había sido el ejecutor involuntario de ese plan. «Gracias, licenciado, ahora entiendo todo». Mateo colgó. Su venganza ya no era solo suya, era una continuación de la justicia de su padre. El verdadero plot twist no era que él había comprado la casa, sino que don Ricardo había orquestado todo para que, si Elena fallaba, la casa pudiera ser recuperada y usada para una lección. Mateo, el niño bastardo, había sido el instrumento de la voluntad final de su padre. Abordó el avión con una paz que no había sentido en años. La casa ya no era un símbolo de dolor, sino de un ciclo cerrado. Dejó a Elena en su jaula de oro para que enfrentara su propia conciencia. El final de la historia no era la destrucción, sino la confrontación con la verdad, y esa, para Elena, era la peor de las condenas. El descubrimiento de la cláusula de fideicomiso de don Ricardo cambió la perspectiva de Mateo. Su padre, el hombre de negocios astuto, había previsto la avaricia de Elena. El seguro de vida que debía cubrir la hipoteca no era solo un pago, era un test de lealtad y sensatez.
Al desviar esos fondos, Elena no solo había roto una promesa, sino que había activado el plan de contingencia de su marido. La subasta no fue un accidente, fue una consecuencia orquestada. Mateo, el bastardo, se había convertido en el ejecutor de la justicia póstuma de su padre. Este conocimiento le dio a Mateo una paz profunda. Su acto de devolver la casa a Elena ya no era solo una lección personal, sino el cumplimiento de la voluntad de don Ricardo. El padre quería que Elena tuviera un techo, pero no el poder de comerciar con el legado familiar. La casa, para don Ricardo, era un símbolo de hogar, no de capital. 2 meses después de la subasta, Mateo regresó a México, no para quedarse, sino para cerrar el último capítulo. Se dirigió a la mansión Valdés. Las grandes puertas de hierro forjado estaban oxidadas pero abiertas. El jardín seguía descuidado, pero había un pequeño indicio de cambio. Una maceta de flores frescas cerca de la entrada. Un intento tímido de Elena por restaurar la belleza. Mateo tocó el timbre. Doña Rosa, la anciana ama de llaves, abrió la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer al hombre elegante y poderoso. «Señor Mateo», susurró, su voz llena de respeto. «Elena, la señora Valdés, está en el estudio». Mateo asintió y entró. El interior de la casa estaba más limpio, pero el aire seguía siendo pesado. El olor a polvo y a antigüedad se mezclaba con un sutil aroma a cera de pulir. Elena estaba en el estudio, sentada en el sillón de su difunto marido, el mismo lugar donde había tramado su expulsión. Estaba leyendo un libro, con gafas de lectura en la punta de la nariz. Su vestimenta era más sobria, menos teatral. Al ver a Mateo, su rostro se tensó, pero no mostró la furia o el desprecio de antes, solo una resignación cansada. «Mateo», dijo, su voz era monótona, desprovista de su antiguo filo. «Sabía que vendrías». Mateo se paró frente al escritorio, su figura alta proyectando una sombra sobre ella. «Vine a asegurarme de que la lección haya sido aprendida, Elena». Ella cerró el libro y se quitó las gafas. «He aprendido que el dinero no compra la felicidad, pero sí compra el poder de humillar», respondió con un toque de su vieja amargura. Mateo negó con la cabeza. «No, has aprendido que la avaricia te dejó sin nada. Yo no te humillé, te salvé de la calle, Elena, y te condené a vivir con tu conciencia. La casa es tuya, pero es un recordatorio de que tu ambición fue tu perdición». Elena se levantó lentamente. «¿Y tú, qué ganas con esto? ¿La paz de tu pequeño corazón herido?» Mateo sonrió, un gesto genuino esta vez. «Gano la libertad de no ser como tú. Y gano la certeza de que mi padre, incluso después de muerto, se aseguró de que la justicia prevaleciera». Sacó de su bolsillo un sobre grueso. «Dentro de este sobre hay un fondo fiduciario para el mantenimiento de la casa por los próximos 10 años. Es mi contribución final. No quiero que la casa se caiga, Elena. Quiero que sea un hogar, como mi padre quería». Elena abrió el sobre, sus manos temblando. Vio el monto, era una fortuna. «¿Por qué haces esto?», preguntó, su voz apenas audible. Mateo se acercó al ventanal, mirando el jardín. «Porque la casa no tiene la culpa de nuestros errores, y porque mi padre me enseñó que, a veces, la mayor demostración de fuerza es la misericordia. Vive en paz, Elena, y recuerda que la verdadera herencia no es el mármol o el dinero, sino la forma en que tratas a los demás». Mateo no dijo adiós, simplemente se dirigió a la puerta. Elena lo observó irse, su rostro una mezcla de arrepentimiento y asombro. El bastardo se había convertido en el hombre de honor, y ella, la legítima, en la deudora moral. Al salir, Mateo miró la mansión Valdés por última vez. Ya no era el castillo de su infancia, ni el objetivo de su venganza. Era solo una casa, y él, finalmente, estaba libre de ella. El niño de 7 años había encontrado su paz.